cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria, Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Porque la creación exalta tu gloria y nada es más fuerte, nada es más grande que el nombre que está sobre todo el nombre, que es tu nombre, Yeshua, Jesús. Hoy le decimos, nada es más grande, nada es más grande que fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más fuerte. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre. Decláralo, vamos, decláralo. Que tu nombre. En una ocasión el pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios había escuchado su clamor. El pueblo había sido cautivo por muchos años en la opresión de la fuerza de los egipcios. Pero Dios, en su amor tan grande, en su misericordia, Él manda la salvación al pueblo de Israel a través de un siervo llamado Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés sacó al pueblo. Fue ahí una odisea, un montón de desafíos, las plagas, pero Dios siempre se sale con la suya. Dígale al que está a su lado, Dios siempre se sale con la suya. Así es Dios. No hay nadie más grande que Él, no hay nadie más fuerte que Él. Él siempre hace lo que quiere y Él siempre se sale con la suya. Pero ¿sabe? Aquí nosotros vamos a poder ver en esta mañana cómo fue que el pueblo de Israel pudo reconocer la grandeza y la gloria de Dios. ¿Sabe a través de qué? A través de la gracia. Un cristiano, un hijo de Dios nunca va a poder ver el poder de Dios si no ve la gracia de Jesucristo. Nunca. Porque el cristiano siempre va a ser atacado, el cristiano siempre va a ser criticado. El cristiano siempre va a ser juzgado. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando usted se convierte a Cristo, todos los ojos están puestos en usted, los ojos de la gente. Y cuando usted comete un error, ¿qué dice la gente? ¿Y no que eres cristiano? La Biblia habla que Satanás, él es el acusador de los hijos de Dios. Y nos está acusando todos los días. Y un cristiano que no sepa lo que significa la gracia va a ser un cristiano que siempre va a vivir en opresión, en ataduras, en esclavitud por la culpabilidad. ¿Sabe cuántos cristianos han renunciado a su llamado por sentirse culpables? Miles y miles de millones de cristianos en toda la tierra, porque se sienten indignos. Y no han entendido el poder de la gracia. Jesús dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el pueblo de Israel pasó por algo semejante. En el libro de Éxodo capítulo 33 podemos darnos cuenta cómo Moisés, después de que el pueblo comete un pecado tan terrible de idolatría, Moisés sube al monte
a platicar con Dios y dura tiempo en ese monte y el pueblo se desespera porque el pueblo estaba abajo. Una cosa es estar abajo y otra cosa es estar arriba. Y siempre los que estamos arriba estamos sobre la gracia de Jesucristo. Moisés estaba llenándose de la gracia. ¿Sabe? Para mucha gente Moisés no era el líder aprobado porque él había cometido errores. Se casó con una cusita, una mujer que no era hebrea, y a muchos no les gustaba eso, y eso fue la caída para muchos, un error de Moisés. Pero ¿sabe algo? Moisés siempre se refugió en la gracia. Tal vez usted me ve a mí como un pastor y algún día usted va a ver algunos de mis defectos y algunos de mis errores, y yo los veo todos los días. Pero ¿saben dónde me escondo? En el manto de la gracia. Y mientras Moisés estaba guardado en la gracia, el pueblo de Israel estaba abajo. Y el pueblo se desespera, porque un cristiano sin gracia es un cristiano desesperado. Y le dice a Aarón: Aarón, quiero que nos hagas un becerro de oro. Queremos tener un Dios para adorarlo. Y el pueblo comete el gran error juntamente con Aarón, hermano de Moisés, líder del pueblo de Israel. Error. Hace el becerro de oro. El pueblo empieza a adorarlo, y después de adorar ese becerro de oro empiezan las orgías entre el mismo pueblo. Hombres empiezan a tener relaciones con otras mujeres. Se hace un despapalle y medio. Y Moisés desciende, porque Dios le dice: es tiempo de que bajes, porque este pueblo está completamente desordenado. Los ojos de Dios siempre van a estar sobre aquellas personas que viven en la gracia, pero también sobre aquellas personas que no viven en la gracia. Y la palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 33: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés ya había bajado de la presencia de Dios. Y Moisés se queda de hacer diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? Necesito una instrucción de parte tuya, Dios. Este pueblo pecó, este pueblo falló, cometió un gran error. ¿Y ahora qué? Y Jehová le dice a Moisés: anda, sube de aquí, porque estaban abajo, tú y el pueblo que sacaste, de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Vea, cuando Dios ve el pecado del pueblo, la primera frase que delata que Dios no estaba de acuerdo con lo que el pueblo había hecho fue cuando Dios le dijo a Moisés: anda, sube tú y el pueblo que tú sacaste de Egipto, no que yo saqué. ¿Quién había sacado al pueblo? ¿Dios o Moisés? Dios. Él envió las plagas, Dios lo había sacado. Pero en ese momento Dios estaba molesto. Dígale al que está a su lado: Dios se molesta, Dios se enoja. Sí. ¿Sabe? Cuando usted conoce el poder de la gracia, va a conocer que hay un Dios que puede enojarse. Puede conocer un Dios violento, pero sabe que la gracia lo rescata. Versículo 4: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso
sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los israelitas, los hijos de Israel, se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Escuche bien esto. En este tiempo no se había edificado el verdadero tabernáculo, no se había completado. ¿A qué tabernáculo se refería esta palabra? Se refería a la casa de Moisés, a la carpa donde Moisés vivía, donde la presencia de Dios habitaba, por el deseo ardiente de la vida de Moisés. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Sabe? Moisés se puso bien vivo. Moisés conocía el poder de la gracia. Y dijo: si el tabernáculo se queda hacia aquí, puede venir la presencia de Dios y puede destruir a todo el pueblo. Mejor saco la presencia, saco mi carpa y la llevo fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Moisés estaba preocupado. Moisés conocía a Dios y dice: mira, Dios, tú has dicho que saque al campamento, pero yo estoy preocupado. ¿Quién va a ir conmigo? Vas a enviar a un ángel, pero ¿quién es? Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, y aquí está la clave de la gracia. Moisés estaba preocupado porque él sabía que la presencia de Dios no iba a ir con él. Y vería un sustituto de su presencia. Y Moisés, de una manera tan formidable, logra tocar el corazón de Dios para quitar su ira, su furor. Y le dice: ahora pues, si he hallado gracia, si he hallado gracia, si he hallado gracia, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y ya halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y él dijo, ¿quién dijo? Dios, después de que Moisés habla: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo?
sino en que tú andes con nosotros y en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Tremenda palabra. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pecados que están sobre la faz de la tierra? ¿Sabe? Quiero hablarle un poco de la gracia. El Señor le dijo a Moisés que tomara, porque Dios se lo dijo. Moisés no lo hizo por querer. Dios puso en el corazón de Moisés, escúcheme bien, cuando una persona vive en la gracia y sabe lo que es la gracia, Dios siempre va a poner en su corazón lo que tiene que hacer para poder estar guardado y guardar a los suyos. Hay un poder sobrenatural en una persona que vive bajo la gracia, que entiende el poder de la gracia, porque la gracia no solamente cubre a esa persona, cubre la familia de esa persona. A veces podemos pensar y preguntar, ¿por qué Dios no consume a ese cuate que vive en pecado y que está pisoteando diariamente la sangre de Cristo a través de su conducta? ¿Sabe por qué? Porque ese cuate es un hijo de una persona que vive en la gracia. Y Dios respeta el poder de la gracia, porque al hablar de la gracia estamos hablando de Jesucristo. Y el Señor le dijo a Moisés que tomara su carpa fuera del campamento. ¿Sabe? Desde ese momento Dios le estaba mostrando a Moisés el amor de su gracia, diciéndole: saca tu carpa del campamento para que yo no consuma al pueblo, y le dé la oportunidad. Gracia, oportunidad. Diga conmigo: gracia, oportunidad. Dígalo fuerte: gracia, oportunidad. Dígalo fuerte: gracia, oportunidad. Eso es la gracia, oportunidad. Porque si la carpa quedaba dentro del campamento, posiblemente el juicio de Dios hubiese caído sobre el pueblo. Moisés hizo que la gracia, que es el fundamento, diga conmigo: gracia, fundamento. ¿Sabe qué es el fundamento para cada cristiano? Ese fundamento que nos va a dar perdón de pecados, ese fundamento que nos va a dar limpieza de nuestros pecados todos los días, ese fundamento que nos va a justificar, ese fundamento que nos va a santificar, ese fundamento que nos da redención. Gracia, es la gracia. Y Moisés hace la gracia el fundamento de su petición. Moisés no se fundamentó al hablar con Dios en la postura que él era: yo soy el pueblo, yo soy el líder del pueblo. Moisés, gracias a Dios, no se fundamentó en decir: tú me sacaste, tú me pusiste 40 años en el desierto para probarme. No. Moisés no se fundamentó en sus dones y en sus talentos. No, es que yo soy el líder más importante de la iglesia. No. Moisés se fundamentó a través de esa petición en la gracia. Y es cuando logró tocar el corazón del Padre. Porque ese es el único fundamento, escúcheme bien, que Dios siempre, vuelvo a repetirlo, ese es el único fundamento que Dios siempre va a honrar. Es el único fundamento que Dios honrará. No hay otro fundamento para un cristiano más poderoso que la gracia. No es por obras, no es por tus capacidades, no es por tu sacrificio. No, es por la pura gracia, hermano. Por la pura gracia.
Si nosotros nos acercamos a Él sobre la base de nuestros propios méritos, vuelvo a repetirlo, Él nunca nos va a recibir. Nunca. Señor, perdóname, cometí un pecado. Recuerda quién soy. Yo fui líder de la iglesia. Yo soy el mejor diezmador. Yo soy una persona que siempre está al lado del pastor, y si el pastor me dice rana, yo brinco. No, eso no es. Siempre que tú vayas a acercarte a Dios, no uses méritos incorrectos. Siempre recuérdale a Dios la gracia. Siempre debemos recordar la gracia, porque la gracia viene al creyente estrictamente en base a la obra terminada de Cristo. Diga conmigo: gracia, obra terminada. ¿Sabes? Cuando tú imploras el favor de la gracia, Dios deja de verte como un pecador. ¿Y sabes cómo te ve Dios? Como un ser completamente transformado en el tercer cielo, al lado de Dios Padre, al lado de Jesucristo, al lado del Espíritu Santo, adorándole por toda la eternidad. Así te ve Dios. A veces queremos esperar a la venida de Cristo. A veces queremos esperar a morir y decir: yo quiero caminar por esas calles de oro, yo quiero andar por ese mar de cristal. Pero ¿sabes algo? Cuando tú imploras la presencia de Dios a través de su gracia, Dios no te ve como un pecador. Dios te ve caminando en las calles de oro, viendo ese mar de cristal, porque la gracia se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Yo no sé si a ti te apasiona esto, pero a mí me fascina ver el poder y la bondad de Dios a través de la gracia de Jesús. Un cristiano sin gracia siempre se va a ver como un indigno, como una basura, como una manzana podrida. Pero un cristiano que siempre se sumerge en la gracia, que siempre habla de la gracia, que siempre se esconde en el manto de la gracia, va a ser un cristiano que nunca su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Nunca. Porque la gracia viene al creyente estrictamente en base de la obra terminada de Cristo. ¿Sabes cómo terminó Cristo su obra en la cruz? A través de nuestra redención, dándonos perdón de pecados, dándonos limpieza, justificándonos y santificándonos. Así que no lleguemos de ninguna otra manera a la presencia de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, cuando Moisés le dijo a Dios en el versículo 18 de Éxodo 33, muéstrame tu gloria. ¿Sabe? Dios le mostró su gloria a Moisés por una simple y sencilla razón: porque Moisés vivía en la gracia. No puede haber gloria si no hay gracia. Un cristiano nunca va a poder ver la gloria de Dios si no ha podido ver primeramente la gracia de Jesús. Y el Señor Jesucristo en el versículo 19 de Éxodo 33, el Señor le muestra a Moisés su gracia. Y sabe, cuando Dios muestra la gracia a uno de sus hijos, ¿sabe quién viene tomado de la gracia? Tomado de la mano de la gracia. Su misericordia.
su misericordia. Cuando Dios viene al creyente y le muestra su gracia, le muestra su misericordia. Por eso el salmista decía: nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Sabe? Literalmente le estaba diciendo: tu gracia me basta. Eso le decía David a Dios. Tu gracia es la que me llena, tu gracia es la que me da seguridad. ¿Sabe? ¿Qué fue lo que salvó a David? A ese rey íntegro, fiel, a ese rey que pudo vencer gigantes, a ese rey que puso el nombre de Jehová en alto, pero a ese rey que cayó en pecado. ¿Sabe qué fue lo que libró a David? No fue su fuerza, no fue la antigüedad que él tenía, no fueron sus historias, no fueron sus leyendas, porque muchos conocían las leyendas de Moisés, de David y sus historias. ¿Sabe qué fue lo que salvó la vida de David? Porque en aquel tiempo, cuando una persona cometía pecado, escúcheme bien, pecado de adulterio, esa persona tenía que sacarla del pueblo y matarla a pedradas. Pero ¿sabe qué fue lo que salvó a David de la paga de la muerte, de la paga del pecado que era la muerte? La gracia. La gracia. Por eso David siempre vivió bajo el manto de la gracia. El Señor siempre muestra su gracia y su misericordia a aquellos que cumplen con las condiciones. ¿Sabe? Para que usted pueda vivir en la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Pero para que usted pueda abrir el regalo que usted tiene en sus manos y pueda disfrutar de ese regalo, usted tiene que cumplir ciertas condiciones que Dios siempre va a pedir. Dios es un Dios condicional. A veces no lo queremos ver de esa manera. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos en mis caminos. Esfuérzate y sé valiente. Y las condiciones que Dios pide para poder vivir bajo la gracia son simples. Dígale al que está a su lado: Dios pide una condición muy simple. ¿Sabe cuál es la condición que Dios le pide? No ser el mejor ofrendante, no ser el mejor diezmador, no ser el Juan Camaney, no ser el más orador. Yo oro 3 horas diarias, yo leo la Biblia, yo hablo a Biblia, mi boca sabe a Biblia. No. Las condiciones tan simples que Dios pide para que un cristiano pueda vivir en la gracia es solamente tener fe en Cristo Jesús y tener fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente. La única condición que Dios nos pide para ser hijos de la gracia es tener fe en Cristo Jesús y tener fe en todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Si Jesús viniera en este momento por su iglesia y nosotros no tuviéramos el manto de la gracia,
por muy perfecto que yo sea, por muy digno que yo sea, por muy justo que yo parezca, me quedaría, no me iría. ¿Sabe por qué? Porque solamente la salvación va a venir a la vida de un ser humano a través de la gracia. ¿Sabe cuántas personas he visto que han muerto sin Cristo, que han muerto y que han tenido una vida pasada llena de pecado, llena de porquería? Y en los últimos momentos de su vida, estas personas invocan a Jesús, pidiendo perdón y aplicando la sangre de Jesús sobre sus vidas. Y esas personas se van derechitas al cielo. Por eso dice la palabra que en el cielo va a haber muchas sorpresas. Y puede estar el hermano más santificado. Vamos a poner al hermano Petronilo. El hermano Petronilo es el que siempre llega bien puntual a la iglesia. El hermano Petronilo es el que nunca falta a la oración. El hermano Petronilo es el que siempre da sus ofrendas y da sus diezmos. El hermano Petronilo, ¿cómo dijimos que era? Petronilo es el mejor misionero, es el mejor consejero. El hermano Petronilo es el mejor predicador. Y se muere Jeritas y llega al cielo, ¿no? Y lo primero que quiere ver es al hermano Petronilo, porque era su ejemplo. Y llega y le dice a San Pedro: Pedro, ¿no has visto por allá un hermanito chaparrito, curioso, pelos parados, así pelos de valiente, que tiene una sandillita así como de púlpito? No, ¿cómo se llama? Petronilo. A ver, déjame fijo aquí en el libro de la vida. Y empieza el Pedrito a buscarlo. Híjoles, no me aparece ninguno con Petronilo. Me parece Petrófilo, Petrino, Patricio, pero ni un Petronilo. Hijo de las orejas. A ver, déjame checar si está en el infierno este cuate. No va a ser la de malas. Y ya, mandan a alguien al infierno. Y ahí hay un chorro de Petronilos, hijo. ¿Cómo dices que era así, chaparrito, pelos parados, con una sandía así de púlpito? Y ahí está, ahí lo vi. ¿Cómo? Y de repente pasa frente a Jeritas el adúltero, el fornicario, aquella persona que nunca quiso nada de Cristo en vida, y va tomando el té en el cielo con aquel ladrón que estuvo clavado al lado de Jesús en la cruz, que dijo: cuando estés en tu reino, Padre, acuérdate de mí. Y dice Jeritas: ¿qué onda? ¿Y tú qué haces aquí, hijo? Tú tienes que estar en el infierno. Y va a hablar ese pecador que estaba en el mundo, y le dice el hombre que estaba en la cruz: espérame, déjame arreglar un asunto con este cuate y ponerme en claro algo. No es por obras, no es por sacrificio, es por la pura y bendita gracia. Gracia. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos entender lo importante que es la gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Por cuanto qué? Todos. ¿Por qué no decimos por cuanto todos pecamos? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Qué pasa Dios por alto? Los pecados pasados. Pero a veces en las iglesias hay tantos dioses. A lo mejor usted no se postre ante una imagen, pero sí se postra ante un juicio de un cristiano que se quiere hacer creer Dios. Porque hay muchas personas que han venido aquí a la iglesia y que tenían una vida difícil. Hay muchas mujeres que cayeron en adulterio, hombres que cayeron en adulterio. Y ¿sabe? Los semidioses, los dioses chiquitos con D minúscula, dicen: esa pecadora adúltera, ese pecador fornicario, ese pecador drogadicto. Y lo peor es cuando usted se postra ante esos dioses falsos y le sigue la corriente y dice: sí, es cierto, ¿cómo puedo creer que este pecador venga a la iglesia? Cuando Dios dice en su palabra que Él ha pasado por alto el pecado pasado que nosotros cometimos. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 53, Jesús dijo: de cierto te digo, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendrás vida en ti. ¿Sabe qué significa gracia? Vida. Porque cuando usted vive en la gracia, usted posee la vida eterna. ¿Y sabe qué es vivir en la gracia? Reconocer el sacrificio y el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús y en su cuerpo. ¿Sabe que cada vez que usted participa de la cena del Señor, cada vez que usted recuerda el sacrificio de Jesús, cada vez que usted bebe su sangre y come su carne, usted está teniendo el favor de la gracia? ¿Sabe qué sucede cuando una persona viene al altar y toma la copa y la galleta, teniendo la conciencia de lo que es el poder de la gracia? Hay sanidades, hay milagros, hay liberación, hay perdón, hay gracia, hay gracia. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Sabe lo que significa gracia? Justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Que cuando tú como pecador le pides perdón a Dios, alguien que está en el trono del Padre, al lado del trono del Padre llamado Jesucristo, desciende a una velocidad tan impresionante que rebasa la velocidad de la luz y se pone frente al pecador, y el pecador está de espaldas. Este es el pecador, ya no, ella está justificada, pero Jesús viene
y se pone frente a él. Y el Padre ya no ve al pecador, ahora ve a Jesús, no al pecador. Eso se llama justificación. Gracias, Felipe. Y sabe, cuando usted participa de la sangre y del cuerpo de Cristo, automáticamente usted es justificado. Conozco tantos cristianos que han caído en el pecado de la culpabilidad, que no pasan a participar de la Santa Cena, no pasan a tomar la copa y la galleta. ¿Y sabe por qué? Porque soy un pecador. Y déjame decirte que seguirás siendo un pecador si no logras identificar el poder de la gracia. En el libro de Romanos, capítulo 5, que ya lo leímos, ¿ya? Romanos 5, 8 y 9. Ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea ¿quién? El Dios ¿de quién? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe qué significa gracia? Aceptado. ¿Por quién? Por el amado. Gracia significa santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? Apartado, separado, consagrado. Cuando tú participas del jugo y de la galleta, en ese mismo y preciso momento tú eres santificado. Dios te aparta de lo malo. Dios te sella con una marca de hijo amado y aceptado. Y yo quiero terminar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no nos cansamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe? Pablo hablaba a los colosenses y les decía: no me canso de orar por ustedes. Así como ustedes oran por nosotros como familia pastoral, nosotros oramos por ustedes como congregación. ¿Y sabe para qué oramos? Oramos como Pablo oraba por los de la iglesia de los colosenses, para que ustedes puedan andar, para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál es crecer? ¿Qué sabe qué es crecer en el conocimiento de Dios? Conocer el corazón de Dios. Y si usted conoce a un Dios que no perdona pecados,
Si usted conoce a un Dios que deja esclavizado a la gente para que mueran bajo el yugo de Satanás, si usted conoce a un Dios que no limpia después de que tú te caíste y te dice, límpiate tú solo si quieres. Si usted conoce a un Dios que no ve a Jesús en usted, si usted conoce a un Dios que nunca lo va a etiquetar ni lo va a marcar como suyo, usted no conoce la obra redentora de Jesús. Versículo 11. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sabe qué significa gracia? Redención y perdón. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Tere, ¿qué es redención? Es el rescate. Cuando estamos hablando de redención, estamos hablando que Dios te rescata de esa vieja manera de vivir, te rescata del pecado, te rescata de lo malo, porque el Señor dice en su palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor la levantará. ¿Sabe quién es un hombre justo ante los ojos de Dios? Un hombre que ha aprendido el poder de la gracia. Yo quiero que en esta mañana usted se ponga en pie, que cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta hora queremos darte gracias por el amor tan grande, por la misericordia tan grande que tú has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros y diste tu vida en rescate de nuestras vidas. Diste tu vida para perdonar nuestros pecados, aunque hayan sido tan rojos como el carmesí, aunque hayan sido tan horribles, tan vergonzosos, tan indignos. Te damos gracias porque estamos en comunión todos los días con nuestros hermanos hoy, y por cuando andamos en la luz y en la comunión con nuestros hermanos, tu sangre nos limpia ahora y continuamente de los pecados que cometimos en esta semana y en los que cometeremos próximamente, porque no hay justo ni a uno. Y te damos gracias porque tú limpias nuestros pecados todos los días a través de invocar el poder de tu gracia. Te damos gracias, Dios, porque por medio de tu sangre, Jesús, fuimos justificados. Y ahora tú nos ves como si nunca hubiésemos pecado. Te damos gracias, Jesús, porque a través de tu sangre somos santificados, apartados, separados, marcados por el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Jesús, por tu sangre redentora, perdonadora, que nos limpia, que nos justifica y que nos santifica. Y te damos gracias porque hoy esta iglesia sé que tendrá la revelación del poder divina de la gracia, el poder divino de la gracia, el poder divino de la gracia, el poder divino de la gracia.